Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la asignatura de farmacología. Estamos revisando todos los fármacos correspondientes o familias de fármacos correspondientes al grupo de los AINES. El día de ayer revisamos lo que era el paracetamol y empezamos a revisar lo que eran los derivados del ácido propiónico, conocidos también como, pues, por ejemplo, el ibuprofeno o el naproxeno o el ketoprofeno, siendo estos los más comunes. Vamos a continuar hablando sobre estos derivados del ácido propiónico en lo correspondiente al naproxeno, otro analgésico relativamente frecuente de utilizar. Como todos los AINES, pues va a tener más o menos los mismos efectos secundarios, va a tener un buen efecto, un efecto aceptable sobre dolores de tipo leve a moderado, y también tiene cierta acción antipirética. Tiene también algunas otras sinergias, como por ejemplo con el paracetamol, lo cual lo mejora aún para hacer sus funciones antipiréticas. Entonces es comercializado en conjunción con este último. Se puede utilizar con ciertas cantidades mínimas de pseudoefedrina y junto con lansoprazol para tratar algunos malestares o algunos tipos de dolor, ya sea un poco más severo, como tipo migrañoso. Y el lansoprazol pues está utilizado también en esta combinación pues para tratar de contrarrestar un poco los efectos secundarios que tiene el naproxeno, como todo AINE. El naproxeno pues va a ser utilizado en una gran variedad de patologías que producen dolor, como la artritis juvenil o la artritis reumatoide o la artrosis, que pues artrosis espondilitis anquilosante, que son, como hemos dicho con anterioridad, dolores de tipo crónico que van a requerir un tratamiento muy prolongado de los AINES. Por eso es que por eso es que hay preparaciones ya con lansoprazol, un inhibidor de la bomba de protones, para disminuir los efectos secundarios y pues tratar de, en medida de lo posible, evitar la presencia de una dispepsia o una gastritis provocada por el medicamento. Es también utilizada en otros tipos de dolor, como por ejemplo en el caso de la dismenorrea primaria, que estamos teniendo ahí un dolor menstrual más allá de lo tolerable, en tendinitis, que son inflamaciones de tendones musculares, como por ejemplo en la imagen que vemos en la parte inferior, señalamos un tendón, el cual pues se inflama y va a limitar los movimientos. También en el caso de las bursitis, que vienen a ser la inflamación de las cápsulas articulares. Esas cápsulas articulares, pues principalmente podemos encontrar un ejemplo de ellas en el manguito rotador del hombro. También en el caso de la gota viene a ser la hiperuricemia, en el caso de que hay un error en el metabolismo en el cual se acumulan grandes cantidades de ácido úrico, principalmente en las articulaciones o en las pequeñas articulaciones. Es caracterizado porque tiene accesos episódicos en los cuales se provoca dolor en las articulaciones. Entonces eso sería lo que conocemos como la gota aguda. Ahora bien, en cuanto a cómo se maneja por el organismo, pues tiene una buena absorción por vía oral, así como también es bastante bien tolerado por vía rectal, por eso se puede preparar en supositorios, principalmente para control térmico. Vamos a encontrar su efecto máximo aproximadamente entre 2 a 4 horas, va a ser metabolizado por el hígado y a su vez excretado por la orina. Normalmente en los niños va a tener un tiempo de vida media aproximadamente de 14 horas, mientras que en los ancianos se puede duplicar. Entonces podemos llegar a dosificarla en pacientes ancianos o con algún problema de excreción renal hasta una dosis cada 24 horas de ser necesario. Los efectos secundarios pues son parecidos a los de los demás AINES, pudiendo provocarnos algunas situaciones tales como problemas gastrointestinales como una dispepsia o gastritis, puede llegar a provocar somnolencia. Cuando viene asociado a la pseudoefedrina, puede provocarnos una cefalea de rebote cuando pasa el efecto, mareos, diaforesis e incluso debilidad muscular generalizada. En usos prolongados puede ser un detonante de depresión. En cuestiones de reacciones alérgicas puede provocarnos exantema, prurito y algunos otros problemas dermatológicos. Cuando se toma en grandes cantidades puede provocarnos también ictericia secundario a problemas hepáticos, así como disfunción renal. Si se han fijado, la mayoría de los AINES que hemos visto pueden provocarnos una necrosis tubular renal en ciertas cantidades si nos excedemos de la dosis terapéutica.
También puede provocar trombocitopenia, que viene a ser la disminución de la cantidad de plaquetas en sangre, y agranulocitosis. A continuación, pues tenemos ahora los derivados del indol. De estos, el más utilizado o más conocido viene a ser la indometacina, que pues si bien tienen los mismos efectos las 3A de los AINES, ¿sí? Que es analgésico, antiinflamatorio y antipirético, resulta que su función antipirética es mínima o reducida en comparación a otros AINES. También tiene, entonces posee fuertemente dos acciones, la antipirética, la antiinflamatoria y la analgésica, aunque siendo mayor la analgésica que la antiinflamatoria. Como todos los AINES que hemos revisado hasta el momento, va a tener una buena absorción gastrointestinal, lo cual pues, nos permite administrarlo por vía oral. Tiene una unión a proteínas plasmáticas de un 90%, lo cual nos garantiza una buena distribución y pues va a ser metabolizado como otros por el hígado y excretado en la orina. Pues vamos a utilizarlo principalmente en el caso de artritis graves que no funcionan o que son refractarias al uso de otros AINES y que normalmente se te considera como de segunda elección. Resulta que también hay preparaciones de indometacina que pueden ir vía rectal, que se absorben rápidamente y hay un efecto que tienen la mayoría de los AINES, entre ellos el paracetamol y la indometacina, que pueden ser utilizados hasta cierto punto como tocolíticos, ya que van a inhibirnos la secreción o la acción de las prostaglandinas. Estas prostaglandinas se parecen mucho a las prostaciclinas, que son las que normalmente pues, buscamos inhibir a través de la inhibición de la COX-1 y la COX-2. Entonces, esas prostaglandinas van a provocar van a provocar las contracciones uterinas. Entonces, cuando hay amenazas de aborto o amenazas de parto pretérmino, se pueden utilizar supositorios de indometacina para disminuir esas contracciones y así evitar estas amenazas. Se considera un analgésico de segunda elección como tal analgésico porque tiene a ser más frecuentes las reacciones adversas que en otros medicamentos. Estas reacciones adversas van de todo, desde los problemas con los agregantes plaquetarios hasta lo que son los problemas gastrointestinales, náuseas, vómito, gastritis, ¿sí? Es por eso que no se utiliza en primera elección, ¿sí? Entonces se considera que más o menos entre un 25 al 50% de los pacientes que utilizan indometacina van a presentarnos estos efectos colaterales. Entre ellos pues encontramos principalmente las úlceras, que es el más común, aunque nos puede llevar a confusión mental, anemia plástica o pancreatitis. Entonces es un fármaco que solamente en cuestiones muy específicas vamos a poder estar utilizando. A continuación tenemos los derivados de los ácidos enólicos. Son los derivados de una sustancia llamada Oxicam. Son ácidos enólicos, esos no son selectivos, van a inhibir tanto a la COX-1 como a la COX-2 y tienen una actividad dentro de las tres áreas que vienen manejando los AINES, que es antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Esos pues sí, fonéticamente pues nos podemos acordar como son el piroxicam, el oxicam o el meloxicam. El mecanismo, pues se supone que no está muy claro cómo funciona, pero al igual que otros AINES, pues van a inhibir a las prostaglandinas y a las prostaciclinas a través de la inhibición de la enzima COX, no selectivamente, así es que inhiben COX-1 y COX-2. Y pues resulta que para controlar la inflamación nos van a inhibir la migración de polimorfonucleares, que son una forma o una familia de leucocitos, ¿sí? Junto con los monocitos, que van a provocar un efecto de quimiotaxis en las zonas inflamadas para aún así provocar más inflamación a través de liberación de otras sustancias. Tiene muy buena absorción a través de la vía oral y vía rectal. Rara vez, o si es que casi nunca hay una preparación de este tipo para ser aplicado de forma intramuscular. Sí existen las preparaciones tópicas en geles o cremas. Tiene una distribución bastante amplia, ya que tiene una unión a proteínas plasmáticas hasta el 99%. Y como todos los AINES que hemos venido mencionando, tiene un metabolismo hepático y se va a excretar por la orina. El hecho de que digamos que tiene un metabolismo hepático y se excreta por la orina en todos estos medicamentos nos hace pensar en que van a estar restringidos en pacientes que tengan algún tipo de insuficiencia hepática, ¿sí? Porque pues podemos dañar aún más el hígado y provocar una falla hepática. Recuerden que, por ejemplo, con el paracetamol, en dosis grandes por arriba de los 7 gramos, se puede provocar una necrosis hepática con una falla hepática catastrófica. Y obviamente, pues si el riñón no está drenando, no está filtrando adecuadamente la sangre,
pues no va a estar eliminando adecuadamente los fármacos, lo cual incrementa el tiempo que duran en el organismo y nos puede incrementar un riesgo de intoxicación. Ahora, volviendo al meloxicam y al piroxicam, muchas veces esos vienen asociados junto con otro compuesto que es el metocarbamol. El metocarbamol es un relajante muscular, entonces así cumplimos 4 funciones: es analgésico, antiinflamatorio, antipirético y relajante muscular. Aplicaciones terapéuticas pues nos van a servir para el tratamiento de artritis reumatoide, osteoartritis, dolores leves a moderados provocados por esguinces o contusiones o contracturas musculares, como acabo de mencionar. Los efectos secundarios principalmente son los típicos de todo AINE, son síntomas gastrointestinales, ¿sí? Tales como dispepsia, dolor en epigastrio, náuseas, vómito. Y los menos frecuentes que pueden provocar son sobre el sistema nervioso central, ¿sí? Son mareos, náuseas, somnolencia, insomnio, depresión, alucinaciones. Cuando son mezclados con los relajantes musculares como el metocarbamol, pueden provocar o exacerbar la somnolencia que de por sí ya provoca el meloxicam. Todo esto va a ser derivado de la dosis y derivado de cada uno de nuestros pacientes. No todos nuestros pacientes van a reaccionar de la misma forma a la administración de medicamentos. Otro ejemplo que tenemos es el meloxicam, que también se absorbe muy bien por vía gastrointestinal, sobrevive bastante bien al metabolismo del hepático, el metabolismo del primer paso, tiene un poco menos de biodisponibilidad que el piroxicam, se reduce al 89%, realmente no es tan dramático, y su excreción puede ser a través de la bilis y a través de la orina. Sus indicaciones terapéuticas vienen a ser la misma en dolores leves a moderados, en artritis, artrosis, contracturas musculares. Tiende a ser más utilizado que el piroxicam porque resulta que tiene los efectos secundarios gastrointestinales son menores, de menor intensidad y en menor frecuencia, no suceden tan seguido como con el piroxicam. Otros oxicam para agregar a la lista son el ampiroxicam, el droxicam y el pivoxicam. No son muy comunes de encontrar, pero sí se utilizan. Sus vías de excreción y de absorción van a ser más o menos parecidas a los otros oxicam. Y de estos, pues como les he mencionado anteriormente, los más comunes son el meloxicam y el piroxicam, que como en otras ocasiones ya he dicho, los encontramos tanto como en tabletas para vía oral, en supositorios para vía rectal o en preparaciones tópicas, en geles o cremas. Por último, nos haría falta revisar los derivados del ácido. Por último, nos queda revisar los derivados del ácido fenilalantranílico. Estos van a comprender unas cosas tales como el ácido mefenámico, el meclofenámico y el flufenámico. De ellos, el más utilizado es el ácido mefenámico, aunque últimamente ha caído algo en desuso. ¿En qué lo vamos a ocupar? Principalmente el ácido mefenámico y el meclofemanato de sódico se van a utilizarnos en traumatismos a corto plazo, golpes leves, ¿sí? En lesiones a tejidos blandos que pueden ser provocados por contusiones, raspones, la colitis o dismenorrea, porque tiene cierta capacidad para controlarnos el dolor visceral, en artritis reumatoide y artrosis. En el caso del ácido flufenámico no está autorizado en Estados Unidos, mucho menos aquí en México. Y tenemos esta restricción de uso porque todos los derivados de este ácido fenilalantranílico son bastante teratogénicos, entonces no están muy limitados o contraindicados en el embarazo. Otra cosa que limita es que si los comparamos con otros AINES de este mismo grupo, hay AINES que podemos estar utilizando a razón de cada 12 horas o cada 24 horas de dosificación, lo cual pues esa nos disminuye la probabilidad de que tengamos efectos secundarios severos en nuestros pacientes. En el caso de lo que sería el ácido metafámico y el ácido meclofenámico, pues primeramente el mefenámico, aquí está mal escrito, no es metafenámico, es mefenámico, viene a ser de función analgésica nada más, y para que mantenga esa función analgésica debe de administrarse al menos cada 6 horas, lo cual nos daría una dosis total de 4 dosificaciones al día. En cambio, el ácido meclofenámico tiene función antiinflamatoria, pero también se requiere que sea cada 6 horas. Los efectos adversos vienen a ser gastrointestinales más marcados que otros AINES. Entonces puede provocarnos lo que es dispepsia, diarrea, vómito, esteatorrea, porque va a interferir en la absorción de los lípidos,
y obviamente va a provocar inflamación intestinal por el tránsito de estos lípidos sin digerir. En algunos casos raros puede provocarnos anemia hemolítica. Esto va a ser una destrucción espontánea de los eritrocitos, por lo cual va a disminuir la cuenta de hemoglobina en la biometría hemática y así es como se va a presentar esta anemia hemolítica. En general, todos los AINES tienen que tener una indicación específica según el dolor que esté presentando nuestro paciente y el origen de este. Principalmente en ancianos hay que tener precaución, ya que los ancianos pues, pueden estar consumiendo AINES en diferentes cantidades para controlar dolores tipo crónico, lo cual nos puede desencadenar problemas gástricos. Esos problemas gástricos se pueden complicar y podemos acabar teniendo un sangrado digestivo, una perforación de úlcera, una úlcera, ¿sí? Todo esto provocado por los AINES. Entonces hay toda una entidad patológica derivada de las gastropatías provocadas por el uso indiscriminado de estos medicamentos en este grupo. Por hoy terminaríamos con esta clase. Esto ya sería todo lo referente a los AINES. Solamente pues recordar los nombres más comunes, de qué familia pertenecen cada uno, o a memorizar las familias y ejemplos de cada una. Los efectos secundarios vienen a ser más o menos los mismos para todos los grupos, salvo algunas excepciones que ya he ido mencionando. Mañana pues continuaremos viendo otro grupo de fármacos ya diferente al de estos analgésicos.